Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar con lo que es la enseñanza de la materia Introducción al Pentateuco. Esta es la cuarta lección. En esta ocasión vamos a hablar del tema la caída y sus consecuencias, basándonos en los capítulos 3 y 4 de Génesis. El capítulo 2 de Génesis nos presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén, como ustedes bien lo observan. Gloria a Dios. Y ahí se ve que todo era bueno. De hecho, Dios cuando creó todo dijo que era bueno en gran manera. Dios lo creó perfecto, muy agradable, muy especial. Sin embargo, como usted ha visto, la escena cambia radicalmente en el capítulo 4. Pues ahora los hombres conocen, en ese momento conocen la envidia, conocen el odio y conocen la violencia. Entonces todo cambia. Y ahí podemos ver cómo comenzó la maldad. Podemos hacernos la pregunta, ¿cómo comenzó la maldad y todo sufrimiento en el mundo? La única respuesta satisfactoria a esa pregunta, o sea, del origen del mal, se encuentra en el capítulo 3 del Génesis. Es la única respuesta correcta y, como dijimos, la respuesta satisfactoria. Ahí relata cómo entró el pecado en el mundo y cómo ha producido consecuencias trágicas, no solamente a la pareja, no solamente en el contorno donde se dio, sino a nivel universal. El tentado y la tentación, capítulo 3, verso 1 al 6. Aunque Moisés no dice aquí que el tentador era el Señor, que el tentador era Satanás, se indica en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 8, verso 44 y Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y capítulo 20, verso 2. En esos pasajes del Nuevo Testamento indican que el tentador es Satanás. Parece que Satanás tomó posesión de la serpiente y habló por medio de ella, realizando ahí lo que es el primer milagro diabólico. Ahí se realizó, él toma posición de la serpiente para entonces tentar a Eva. Generalmente él opera, en el caso de Satanás, él opera por medio de otros. Según Mateo capítulo 16, 22, 23, él no se presenta tal y como él es en la realidad. Él busca instrumentos. Y aquí hay una gran explicación, si pudiéramos ver el mundo espiritual, entenderíamos por qué suceden las cosas. Entenderíamos quizás un poco por qué se dan los adulterios, por qué se dan los chismes y muchas otras cosas más, los homicidios, porque detrás de todo eso opera el enemigo. Y todavía es más peligroso, pues la Biblia dice que el diablo opera como ángel de luz. 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Ahí es más peligroso porque él se presenta no como es, sino que se presenta como buena persona, como alguien impecable. Y en este caso puede utilizar personas y de hecho puede presentarse, como dice la Biblia, como un ángel de luz.
con el fin de tentar o hacer daño. Ahí esa tentación, vemos en el capítulo 3, verso 1, que comienza con la insinuación de que Dios era demasiado severo. Ahí Satanás, a través de la serpiente, le da a entender a Eva que Dios había sido demasiado severo con sus peticiones. Pues ahí en la palabra con que, donde dice con que Dios os ha dicho, oh, qué terrible. Luego Satanás la lleva al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en el comerlo. Dice, no, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que de él comieren serán abiertos vuestros ojos. Entonces, ahí pone incredulidad. Dios había dicho que iba a morir. Esa era la palabra de Dios y esa es lo que debía creer el hombre y la mujer. Pero Satanás dice, no morirás. Entonces, la mujer entra en la duda de la palabra de Dios. Ella duda de que lo que Dios había dicho era verdad. Entonces, ahí Satanás lo lleva al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en el comerlo. Y cuando uno duda de que la desobediencia produce consecuencias funestas, ya está en el camino de la derrota. Ahí en el momento que Eva duda de la palabra de Dios, se encamina a la derrota. Es igual en el caso de nosotros, si no creemos lo que dice la palabra, si no creemos cuando la Biblia nos advierte con relación a algo que es peligroso, que es dañino, que nos puede apartar, que nos puede alejar, que nos puede llevar a la condenación, entonces la incredulidad en la palabra de Dios, como dije, prepara el camino a la derrota, como en el caso de Eva y Adán. Finalmente, el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. Es otra de las cosas que hace Satanás. Insinuó que Dios los privaba de algo bueno, es decir, de ser sabios como él. En otras palabras, el diablo está insinuando que Dios actúa egoístamente, que él no quiere que los hombres sean sabios como él, sean entendidos como él, entonces por eso los priva. O sea, insinúa que Dios los priva de algo bueno, es decir, de ser sabios como él. Y así Satanás calumnia al Señor, mientras que Eva dudaba de la palabra de Dios y su bondad, no sentía fascinación por lo prohibido. Él estaba bien mientras no dudaba, pero cuando la duda entra, entonces viene, cuando la duda viene, y cuando viene la incredulidad, estas quitan las defensas en Eva. O sea que fue la incredulidad lo que quitó sus defensas y entonces ahí cuando son quitadas sus defensas y entra, o sea, por causa de la incredulidad, entonces ahí se encamina al fracaso. Y entonces ahí es cuando son quitadas sus defensas, ella vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable y comió. Ahí la incredulidad le deja ver la realidad de las cosas y ve las cosas simplemente superficialmente. No acata ver lo dañino, no, ahí deja de escuchar la voz de Dios, hace un lado la voz de Dios, no se interesa en la voz de Dios, no cree en la voz de Dios y escucha sus propias voces y las voces del maligno y eso los lleva al fracaso. Aquí tiene mucha aplicación para nosotros. También, si en el caso de nosotros dudamos de la palabra, esto nos encamina al fracaso. Pues cuando dudamos de
de la palabra de Dios, vemos aquello que la palabra de Dios nos indica que no debemos hacer, que es dañino, que nos puede perjudicar, lo vemos como agradable, como codiciable, y entonces ahí es cuando hacemos lo mismo que hace Eva, comió, y entonces vinieron las consecuencias. Hay 4 propósitos del relato de la caída, o sea, ¿por qué se hace ese relato de la caída en Génesis? Hay 4 propósitos importantes que debemos ver o vamos a ver en este momento. El escritor de Génesis nos cuenta la historia, al menos nos cuenta al menos por 4 razones. Una de ellas, una de las razones es mostrar que la incitación a rebelarse contra Dios le viene al hombre del exterior, no de algo interno, sino que viene desde afuera. La tentación viene desde afuera, la incitación, la provocación viene desde afuera. Otra cosa que nos enseña es que el hombre es responsable ante Dios de su desobediencia. La mujer es responsable de sí, el hombre de sí, y muchas veces sucede lo mismo que sucedió en el Edén. Ninguno asume su responsabilidad, sino que cada cual culpa a los demás. El hombre dice, la mujer que me diste, la mujer también puede culpar al hombre y culpan a la serpiente. Ninguno asume la responsabilidad, mas Dios indica que el hombre es responsable ante él de su desobediencia. Y es igual en la vida real. Nadie es culpable del pecado del otro. Nadie es culpable de mis propios pecados. Yo soy culpable y debo asumirlo. Debo ser confrontado con mi pecado, asumiendo mi responsabilidad, y eso pues me ayudará a llegar al arrepentimiento. En el momento que yo no asuma esa responsabilidad del pecado, eso me aleja más de Dios. Otra razón es advertirnos de que entre la humanidad y Satanás existirá una batalla espiritual continuamente. Estamos en batalla espiritual desde ese momento. Hay una guerra. La Biblia dice, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Ese es el fin. Es una guerra continua contra las fuerzas del mal. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las fuerzas del mal. Tenemos una continua lucha. Otra cosa es animarnos con la verdad de que Dios proveerá redención completa mediante la simiente de la mujer, que es lo que señala ahí Génesis, en la promesa de Génesis 3:15, donde nos habla de que la serpiente hiere a la simiente de la mujer en el calcañar, y la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Ahí nos habla y nos da esa bendita esperanza, gloria al Señor, de la redención por medio de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Vamos a ver de los efectos inmediatos de la caída de la humanidad. Inmediatamente tuvieron efectos. Estos efectos son por lo menos 7, vamos a mencionarlos. El primer efecto es la vergüenza. Ellos no habían conocido la vergüenza, mas en ese momento sintieron vergüenza. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Capítulo 3, verso 7a. Muchos comentaristas intentan espiritualizar estas palabras al decir que se refieren principalmente o incluso de manera única a la vergüenza en la presencia de Dios, de modo que su desnudez y culpabilidad cuando están delante de Dios es espiritual. Ellos dicen que esto es un asunto espiritual, aunque esto último es cierto. No dice tal cosa el versículo 7, dice, ya que el último versículo del capítulo 2 habla también de su desnudez y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, está hablando no de algo espiritual, está hablando
de algo físico, de desnudez física. A ello se está refiriendo. ¿Qué diferencia tan notable entre las relaciones hombre y mujer antes y después de la caída? Cuando miramos las palabras de Génesis capítulo 3, verso 7, tenemos que preguntarnos si Adán y Eva conocían su desnudez con anterioridad. ¿Acaso no se veían desnudos el uno al otro al mirarse antes de eso? Claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sin embargo, dice la vergüenza demuestra, o sea, lo que demuestra la vergüenza, y ambos se observaban desnudos antes de la caída, pero después de la caída a ellos les da vergüenza lo que ha pasado y le da vergüenza de estar desnudos. Dice, sin embargo, la vergüenza demuestra la corrupción inmediata de todo su personalidad. Se miran el uno al otro con ojos sucios. La rejilla emocional a través de la cual los estímulos visuales llegan a sus mentes está contaminada. Su conciencia les dice ahora que ya no está bien que ambos anden constantemente desnudos. Lo que pasa ahí es, antes se veían desnudos, pero no había malicia, no había impureza, más con el pecado entra lo que es la malicia, entra lo que es la impureza a las emociones y al estímulo visual. Eso llega y contamina pues la mente y los hace verse desnudos, pero ya no como antes, sino con malicia, y por tanto ya sienten vergüenza. He aquí una analogía adecuada. Antes estaban bien, ahora se hallan enfermos, proyectan maldad sobre toda inocencia. Esa fue la recompensa inmediata de los ojos abiertos por Satanás, ver lo que no debían haber visto. Esa fue la recompensa de la obediencia a las fuerzas o a la fuerza del mal. En primer lugar, sienten vergüenza. En segundo lugar, hay una separación por Dios que es ilustrada acá en este cuadro. Ellos fueron separados de Dios. La palabra muerte significa separación. Ellos murieron espiritualmente. Por tanto, también ahí entra lo que es la muerte física. Y si el hombre persevera en el pecado, entra lo que es la muerte espiritual. Dice, Adán y Eva tratan de esconderse de la presencia divina. Verso 8. El sentido de separación de Dios no vino hasta que apartaron su mirada el uno del otro y la dirigieron hacia él. Se habían olvidado del Señor hasta ese momento. Sin embargo, él no había hecho lo mismo con ellos, como tenía por costumbre. Dios vino a pasar unos momentos con sus hijos. Aquí vemos que ellos se olvidan de Dios, apartan la mirada de Dios, se miran a sí mismos, se escuchan a sí mismos, y Dios no actúa de esa forma. Dios, a pesar de que él sabía lo que habían hecho, él se dirige a ellos y como siempre, y los busca. O sea, como tenía la costumbre, Dios llegó nuevamente a pasar un momento con sus hijos, a los cuales amaba. Leopold dice que Dios, como es natural, tuvo pleno conocimiento de lo que había sucedido, y cuando llegó a ver al hombre y su esposa, estos, en vez de correr a su presencia, quizás como antes lo hacían o como lo hacían en el pasado, se escondieron de él entre los árboles del huerto, como si las hojas de un árbol
pudieran impedir su penetrante mirada. Qué confundidos están los ilusos corazones de los hombres pecadores en ese momento. Ellos trataron de esconderse, mas no se habían percibido de que no hay nada que los pueda ocultar de la presencia de Dios. Otra de las cosas que suceden es, en tercer lugar, se produce una falta de sinceridad delante de Dios. Leopold dice, ante nosotros tenemos las primeras palabras del hombre caído, una mezcla de verdad a medias. Evasión e intento de engaño encontramos en él. El hombre ha sufrido una alteración tan espantosa que lo único cierto en su declaración es que tiene miedo de oír la voz de Dios. Y aquí una de las denuncias más expresivas de la perversidad del pecado. Él habla cuando Dios le pregunta, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ahí lo único cierto es que tenían miedo. Ellos, cuando Dios les habla, ya no son sinceros, ya no son como antes, sino que tienen falta de sinceridad. Ya no hablan lo que es real en sus corazones, sino que hablan verdades a medias. Dice, en cuarto lugar, Adán culpa a otros. Esa es otra consecuencia, que el hombre culpa a otros por su falta. En primer lugar, el hombre acusa a su mujer y dice acá, hay algo nuevo debajo del sol. Siempre, pues, de ahí en adelante continúa sucediendo que el hombre no asume responsabilidad por sus faltas, sino que acusa a otros. En este caso lo hace con la mujer acusa al hombre, uno se acusa al otro y no asume su responsabilidad. Entonces, en primer lugar, el hombre acusa a su mujer, luego echa la culpa a las circunstancias también y por último recrimina también a Dios mismo por los terribles efectos de su pecado, al decir, la mujer que me dice por compañera me dio el árbol y yo comí. O sea, la mujer recrimina, le echa las culpas a la mujer, pero también culpa a Dios, como diciendo, Señor, si usted no me hubiera dado a esa mujer, yo hubiera permanecido firme, pero usted tiene la culpa por darme esa mujer. Entonces, Adán culpa a otros, culpa a la mujer, culpa a Dios, culpan también a la serpiente, culpa a las circunstancias y no se hace responsable. La salida para cualquier pecado es la sinceridad. Dios ama la sinceridad. Hablaba con los estudiantes un día de esos y les decía que Dios sabe que pecamos, pero lo que no quiere ver en nosotros es la falta de sinceridad, la hipocresía, que escondamos la realidad en nuestro corazón. Usted y yo debemos ser realistas delante de Dios y debemos presentar nuestro corazón delante de Dios tal y como Él es. Y cuando lo presentamos así, eso nos lleva a la humillación, nos lleva a la confesión, nos lleva al arrepentimiento y entonces nos lleva a la fuente de la limpieza, que es la sangre preciosa de Jesucristo. Ahí la averiguación divina ha sido muy breve. Ahí Dios está averiguando el asunto y Dios es breve en esa averiguación. Dios ha disparado 3 preguntas a Adán y lo ha desmantelado. Una de ellas le dice, ¿dónde estás tú? La otra, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la tercera, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Con esas 3 preguntas, como dije, Dios hace una averiguación breve de lo que había pasado y Dios ha dispara esas 3 preguntas
y desmantela o desarma, por así decirlo, a Adán. El hombre queda verdaderamente desnudo ante los ojos divinos, a lo que nada escapa, debemos saber, nada escapa a los ojos divinos. Él queda completamente desnudo. Además, la Biblia dice que usted y yo estamos desnudos delante de la presencia de Dios. No hay nada que podamos esconder. Por eso debemos ser sabios. En el momento que fallemos, que pequemos, que omitamos algo, vayamos a la cruz, vayamos a su presencia, humillémonos delante de Él y digámosle lo que ha sucedido con toda sinceridad. Que la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En cuanto a esto, Leopold expresa: el que aspiraba a ser igual a Dios aparece ahora como un reo avergonzado, sin una palabra que decir en su defensa. La tosca respuesta que da nos hace sonrojarnos por él. Ella aporta nuevas pruebas de la completa corrupción, contaminación de toda la naturaleza del hombre y del pecado. O sea, las preguntas que le hace Dios, Adán queda mudo y se da una respuesta. Más bien la respuesta lo que hace es acusarlo, indicar la condición en que está. Otra consecuencia, o en quinto lugar, hay un juicio inmediato del hombre y de su mujer, primero por separado y luego como unidad. Ahí se efectúa un juicio de parte de Dios a ellos y lo podemos ver en ese pasaje de las Escrituras. Y dice: y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sigue diciendo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y beba para siempre. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y vemos, primero, da un juicio en forma personal, individual. A la mujer dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y después expresa un juicio a ambos y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén y echó pues fuera al hombre. Qué terrible las consecuencias. Y en sexto lugar, como vimos ahí, en el sexto lugar encontramos la forzosa separación del hombre y la mujer del paraíso de Dios. Ahí nos narra las Sagradas Escrituras que fue algo forzoso y vergonzoso. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria al Señor. Dios expresa su tristeza por el miserable estado del hombre. Dios se duele por esta condición porque a pesar de que su justicia dicta que el pecado merece la condenación, merece juicio, es justo lo que Dios ha hecho con ellos, las consecuencias son justas, pero a pesar de todo, Dios los sigue amando y por eso le duele en su corazón. Es igual con la humanidad. Él ama a la humanidad a pesar de que esté perdida, a pesar de su pecado, pero Él le brinda la solución a la humanidad, que es que se arrepienta y que se vuelva a Él y reciba a Jesús como Señor y Salvador y volverá a encontrar su estado original en comunión con Él para siempre y por la eternidad. Pero si el hombre no actúa en arrepentimiento y sigue su pecado y sigue su naturaleza, Dios en su justicia, aunque le duela, el hombre tendrá que sufrir sus consecuencias, tanto en esta tierra como eternamente. Acto seguido, el Señor expulsa a la lastimada pareja del huerto. Y ahí este escritor dice lo siguiente, o escribe lo siguiente acerca del simbolismo aplicado aquí. Dice, si la humanidad hubiera continuado en comunión con Dios mediante la obediencia a su mandamiento, seguramente habría comido el árbol de la vida, ya que fue creado para tener vida eterna. Pero una vez que cayó por el pecado en poder de la muerte, el fruto que producía la inmortalidad no podía sino perjudicarle. Dios había hecho también en el Edén el árbol de la vida. El hombre podía comer ahí y tener vida eterna en comunión con Dios, estar bien eternamente, no morir. Pero cuando el hombre peca, ese árbol de la vida más bien se torna en algo que es peligroso y perjudicial para él si el hombre lo come en la condición en que está. La inmortalidad en un estado de pecado no es la vida eterna que Dios ideó para el hombre, sino una miseria sin fin a la que la Escritura llama la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 11, 20, 15, 21 y 8. Perdón, 20, 6 al 15 y 21, 8. Por lo tanto, la expulsión del paraíso fue un castigo impuesto por el bien del hombre y dirigido, aunque expuesto a una muerte temporal, esto le preserva de lo que es la muerte eterna. Por eso Dios lo expulsa para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y entonces esto lo haga caer en lo que es la muerte eterna. Dios colocó, dice la Biblia, un querubín y una espada llameante, la cual se revolvía de continuo para impedir toda entrada posterior al huerto. El versículo 24 dice, utiliza una expresión fuerte. Echó pues Jehová Dios fuera al hombre. Qué vergüenza debió sentir el hombre en ese momento, aquella pareja que había sido hecha para el huerto. Y el huerto fue hecho para ella, ese huerto hermoso. En este momento era obligada por Dios a salir.
fue expulsada por Dios del huerto. Leopold dice al respecto que la bondad divina pretendía que el hombre sintiera con mucha claridad su alterada situación. Antes comunión bendita, ahora dura expulsión. O sea, la bondad de Dios lo que hace es eso, que el hombre vea su dura condición, que antes tenía una comunión linda, bendita con Dios, y ahora el pecado lo que ocasiona es la expulsión. Y todo esto a causa del pecado, dice, todo porque Eva había escuchado la voz de la serpiente y Adán escuchó la voz de Eva. Ninguno de ellos se había preocupado de oír a Dios, sino que, como he dicho, escucharon otras voces. Y dice, fueron las primeras víctimas humanas de la guerra espiritual. Ellos constituyen bajas de guerra espiritual, y que cosas tan terribles seguirían pronto aquella derrota del hombre después de ese pecado. Entonces, aquí vemos pues esas consecuencias. Después, la última consecuencia que podemos mencionar en séptimo lugar, la última consecuencia es que se revela la existencia de una guerra espiritual continua, que nos habla ahí la palabra de Dios, y tan importante y decisivo en este tema para él. Esto es muy importante para cuando se habla de lo que es la guerra espiritual cósmico terrenal. Es ahí entonces, la Biblia habla de donde habitan esas fuerzas del mal en las regiones celestes, y desde ahí hacia la tierra donde está el hombre se efectúa lo que es la guerra espiritual. El hombre había pecado, por lo que la maldad no se apartaría de él, ni de su descendencia. Una pronunciada guerra se fronteriza. Finalmente, la cabeza de la serpiente, según la palabra de Dios, sería aplastada por la simiente de la mujer. Satanás, debemos entender que es un enemigo derrotado. Y esa victoria fue confesada desde Génesis capítulo 3, verso 15, que la simiente de la mujer, Cristo Jesús, aplastaría la cabeza de la serpiente. Aquí habla acerca de la derrota. Aunque hay una guerra cósmica, terrenal, Satanás, las fuerzas del mal contra el hombre, tenemos la protección. El Señor nos ha dado poder y autoridad sobre esas fuerzas del mal. La Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas del mal que operan en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha, pero lo importante es que el Señor nos ha dado la armadura, y debemos revestirnos de esa armadura según la palabra de Dios. Pero no solamente eso, la Biblia dice que Él nos ha dado armas espirituales. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. También la Biblia sigue diciendo, he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Bendito el nombre del Señor. También dice que podemos atar las fuerzas del mal. Lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, y lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. Tenemos autoridad, porque también la Biblia nos sitúa en los lugares celestiales con Cristo. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en gloria, sobre todo principado y sobre toda potestad. Además, también la Biblia cita que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que mientras estemos fundamentados en Cristo, cerca de Él, en comunión con Dios, nada ni nadie nos podrá derrotar, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí encontramos entonces en Génesis capítulo 3 la primera promesa de redención. ¡Qué maravilla! El hombre, cierto,
estaba en el huerto del Edén, disfrutaba de cosas maravillosas, pecó contra Dios, fue separado de Dios, fue separado del Edén, sufrió graves consecuencias, muerte espiritual, muerte física, y por ende también vendría para el futuro la muerte eterna. Pero gracias a la misericordia de Dios, que en Génesis capítulo 3 se cita la primera promesa de redención para el hombre. Una vez caído el hombre, Dios fue quien lo buscó antes de que él buscara a Dios. Y siempre ha sido así. Ahí Dios, el hombre estaba perdido, había pecado, se escondió, mas Dios lo buscó. Es igual en este tiempo. La humanidad lejos de Dios, perdida en el pecado, mas Dios lo amó tanto que envió a su Hijo al mundo para buscar al hombre, para que el hombre regresara a él. Dije, siempre ha sido así. El buen pastor busca a los perdidos. La Biblia dice, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Génesis capítulo 3, verso 15, es el primer destello de salvación que se relata en las Escrituras. Es una promesa mesiánica que se cumple en el Calvario, en Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí se cita, para destruir, o sea, para aplastar en la cabeza la simiente de la mujer de una vez y para siempre. Cristo venció a que tenía el imperio de la muerte, ya fue destruido, ya tiene el título, por así decirlo, de derrotado, de vencido. Y este enemigo es el diablo, el cual está vencido y fue destruido por Cristo Jesús. Y dice, y librar, no solamente eso, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos al pecado, esclavos al pecado. Pues la Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y también habla de que es esclavo del diablo. Éramos esclavos, mas ahora somos libres. La Biblia dice, al que al Hijo libertare, ese es verdaderamente libre. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres por la sangre de Jesucristo. Ahora pertenecemos a Cristo y perteneceremos a Él por la eternidad. La redención prometida en Génesis capítulo 3, verso 15, llegó a ser el tema de toda la Biblia. Como hemos dicho en las otras lecciones, el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia es la redención del hombre por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. La fe en la promesa de Dios es desde el principio el único medio de ser aceptados por el Señor. Únicamente la fe que depositemos en la promesa de Dios, como en este caso Génesis 3:15, lo que habla Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. La fe en las promesas, la fe en la palabra de Dios, como dice Romanos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La fe en Él es la que nos da la salvación. Gloria a Dios por sus promesas, gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Así que gloria a Dios, podemos en este momento, damos por terminada esta lección y de la cuarta lección de introducción al Pentateuco. Espero haya sido claro, o por lo menos le haya dado pues una luz con relación a Génesis y
en relación a lo que es el Pentateuco. Dios los bendiga y nos veremos en la